Tengo 82 años y finalmente es hora de decir la verdad sobre quién era realmente. Mi nombre es Sandra González y durante décadas cargué secretos que me quemaron el alma más que las llamas que desfiguraron mi rostro. ¿Alguna vez te has sentido incomprendido por tu propia familia? ¿Alguna vez te han juzgado por elegir la libertad sobre las convenciones? ¿Alguna vez amaste a alguien que trató de destruirte? Esta es la historia de una mujer que desafió todo y a todos, que construyó un imperio en el inframundo de México. Pero que pagó el precio más alto que una persona puede pagar. Si alguna vez te has sentido diferente, si alguna vez has cuestionado las reglas impuestas por la sociedad, o si simplemente quieres entender cómo las elecciones dan forma a nuestro destino, esta historia te tocará el alma de una manera que nunca imaginaste. Prepárate para conocer a la verdadera Sandra González. Nací en 1920, en una fría mañana de enero, en Guadalajara, en una casa de adobe de paredes gruesas que olía eternamente a copal quemado y tortillas recién hechas. La casa estaba en la Rua do Sacramento, un estrecho callejón de piedras irregulares donde el eco de los cascos de los caballos y las voces de los vendedores ambulantes creaban una sinfonía constante que sacudía mi infancia. Mi padre, don Esteban González, tenía 45 años y era el herrero más respetado del barrio. Sus enormes manos, con dedos gruesos como ramas de árboles, siempre manchadas de hollín negro que nunca se desprendía por completo, construyeron las herraduras más perfectas de la región y las barandillas de hierro forjado más hermosas para las casas de los ricos comerciantes. Todos los días, antes del amanecer, escuchaba el sonido rítmico del martillo contra el hierro al rojo vivo, un sonido que vibraba a través de las paredes de adobe y se mezclaba con mis sueños. La fragua estaba en la parte trasera de la casa, en un cobertizo de techo bajo donde el calor era sofocante incluso en invierno. Las chispas doradas bailaban en el aire como luciérnagas, y el olor a carbón quemado se mezclaba con el sudor de mi padre, creando un aroma que hasta el día de hoy, cuando huelo un olor similar, me transporta a esos días. Mi madre, Esperanza González, tenía 28 años cuando yo nací, una mujer aún joven, pero ya marcada por el trabajo constante y las responsabilidades de criar a 3 hijas en un momento en que ser mujer significaba ser invisible. Pasaba todos los días bordando toallas y fundas de almohada para vender en el mercado, sus delgados dedos se movían con fascinante precisión mientras creaba flores de colores que parecían brotar de la tela blanca como por arte de magia. Todas las tardes, después de terminar el bordado, se sentaba en la mecedora de madera oscura que mi padre le había hecho como regalo de bodas y rezaba el rosario con una devoción que rayaba en la obsesión. Sus cuentas de nácar se deslizaron entre sus dedos callosos y sus labios se movieron en susurros que se sintieron como conversaciones íntimas con santos que nunca había podido ver, pero yo era diferente desde que abrí los ojos al mundo. A diferencia de mis hermanas, Emilia, 3 años mayor, y Rosalía, 2 años menor, que desde pequeñas demostraron la docilidad y obediencia que nuestra sociedad esperaba de las niñas. A los 7 años, mientras Emilia y Rosalía jugaban con muñecas en el soleado patio de tierra, sentadas a la sombra del único árbol de mango que crecía allí, me subí al techo de la casa con la agilidad de un gato. Desde allí arriba, con las cálidas tejas de arcilla bajo mis pies descalzos, observé a los hombres que pasaban por la calle con sus caballos y carros, sus sombreros de paja protegiéndolos del sol implacable, el cálido viento del desierto, que traía el olor a tierra seca y cactus en flor, agitó mi largo cabello negro, y sentí una extraña inquietud en mi pecho, como si algo poderoso dentro de mí quisiera atravesar las paredes de nuestra casa y volar a lugares distantes que solo podía imaginar. Sandra, bájate de allí inmediatamente. Mi madre gritó, interrumpiendo sus oraciones. La chica correcta no se luce para que todos la vean. ¿Qué pensarán de nosotros? Golpeó su ropa mojada contra las rocas de la piscina con una violencia que pareció desahogar todas sus frustraciones, y la espuma de jabón casero, hecho de cenizas y grasa animal, salpicó como pequeños proyectiles de rabia reprimida, pero no pude contenerme. La curiosidad ardía dentro de mí como las brasas de la fragua de mi padre. A la edad de 12 años, cuando se suponía que debía aprender a moler maíz para hacer masa, a cocinar frijoles negros con epazote y a coser ropa sencilla que duraría años, me escabullía a la plaza central de la ciudad cada vez que mi madre se quedaba dormida después del almuerzo. La plaza era un mundo mágico,
Había una fuente de piedra en el centro, adornada con querubines que escupían agua cristalina. Bancos de hierro forjado donde los ancianos se sentaban a discutir sobre política y chismes, y enormes árboles de palo de rosa que creaban sombras danzantes en el piso de piedra. Era allí donde los músicos se reunían los domingos por la tarde, trayendo guitarras con cuerdas de tripa que producían sonidos que hacían que mi corazón se acelerara. El sonido de las guitarras españolas se mezclaba con el golpeteo de los pies de los bailarines sobre las rocas, los gritos de alegría de los hombres que bebían pulque y mezcal, y las voces cristalinas de las mujeres que cantaban canciones de amor y traición que pasaban de generación en generación. Me escondí detrás de los frondosos árboles de palo de rosa, sus flores moradas cayendo como lluvia fragante sobre mi cabello, y bailé sola, sintiendo el ritmo de la música penetrar en mis huesos como una fuerza primigenia que despertó algo salvaje dentro de mí. Fue allí donde conocí a Miguel Herrera, un chico de 16 años que parecía haber salido de las historias románticas que las mujeres mayores susurraban cuando pensaban que nadie las escuchaba. Tenía ojos tan verdes como el jade pulido, del tipo raro que solo aparece cuando la sangre española se mezcla perfectamente con la sangre indígena, y una sonrisa torcida que hizo que el corazón de mi niña se acelerara como un caballo asustado. Miguel vendía dulces en la plaza, piruletas de tamarindo, cocadas blancas como la nieve, palanquetas de maní que brillaban con azúcar morena y alegrías coloridas que parecían pequeños arcoíris comestibles. Llevaba todos estos tesoros en una bandeja de madera pintada de azul, que colgaba de su cabeza mientras caminaba entre los bancos de la plaza gritando su mercancía con una voz que resonaba entre los árboles, cada vez que me veía escondida detrás de los gruesos troncos de jacarandas. Se acercaba a mí con esa forma traviesa que hacen los hombres cuando saben que tienen poder sobre una mujer, sin importar cuán joven sea. Me ofreció una piruleta de tamarindo, sosteniéndola entre sus dedos marrones mientras me miraba con una intensidad que me hizo temblar desde las puntas de mi cabello hasta las plantas de mis pies descalzos. «Eres demasiado hermosa para ser tan joven», dijo, pasando su mano libre por mi cabello negro que me llegaba a la cintura, un gesto que me hizo sentir como si pequeñas llamas subieran por mi columna vertebral. «Un día serás la mujer más deseable de Guadalajara, y todos los hombres lucharán por ti como los gallos pelean por un pollo». Estas palabras se grabaron en mi mente como hierro al rojo vivo sobre cuero, marcándome para siempre. Hablaba con la certeza de alguien que ya había conocido a muchas mujeres, de alguien que entendía los secretos del deseo que yo ni siquiera sabía que existían todavía. Y cuando me tocó, incluso si solo estaba pasando sus dedos por mi cabello o sosteniendo mi mano para entregarme los dulces, sentí una extraña electricidad corriendo por mi cuerpo, como si pequeños rayos estuvieran bailando debajo de mi piel. Los encuentros con Miguel duraron solo 3 meses, pero fueron suficientes para plantar en mí la semilla de la rebelión que crecería y me consumiría en los años venideros. Me hablaba de la vida más allá de Guadalajara, de ciudades donde las mujeres llevaban vestidos que dejaban ver los tobillos, donde podían hablar con hombres extraños sin ser consideradas perdidas, donde sonaba música hasta altas horas de la madrugada. «No naciste para moler maíz y dar a luz a niños», dijo una tarde particularmente calurosa, cuando encontramos un rincón sombrío detrás de la iglesia donde nadie podía vernos. «Tienes fuego en los ojos, Sandra. Fuego que puede iluminar el mundo o quemar todo a su alrededor». Cuando mis padres se enteraron de nuestros encuentros, porque en un pueblo pequeño como Guadalajara todo se sabe eventualmente, fue como si el cielo se hubiera derrumbado sobre nuestra casa de adobe. Doña Remedios, la vecina más chismosa de la calle, me había visto hablando con Miguel y corrió a contárselo a mi madre, aderezando la historia con detalles que ni siquiera eran ciertos, pero que empeoraron mucho todo. Cuando tenía 15 años, ya era realmente hermosa de una manera que nadie pasó desapercibida. Mi cabello negro brillaba como seda china bajo el sol mexicano, cayendo en ondas naturales hasta mi delgada cintura. Mi piel morena tenía el tono dorado perfecto, ni demasiado claro como los españoles, ni demasiado oscuro como las mujeres indias puras, que los hombres admiraban en secreto cuando pensaban que nadie estaba mirando. Mis ojos marrones eran grandes y expresivos, rodeados de pestañas largas y gruesas que parecían haber sido dibujadas por un pintor, y mis labios tenían esa curvatura natural que hacía que los hombres pensaran en pecados que no se atrevían a confesar ni siquiera a sus sacerdotes.
Mi cintura era pequeña, mis caderas comenzaban a tomar las curvas de una mujer y mis senos crecían bajo los sencillos vestidos de algodón con una promesa de feminidad que apenas había comenzado a entender. Los hombres se daban la vuelta cuando pasaba por la calle, deteniendo sus conversaciones a mitad de la oración para seguirme con los ojos, y eso me dio una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Era como si hubiera descubierto que poseía una magia secreta, una fuerza invisible que podía controlar a las personas con solo existir, simplemente caminar, simplemente ser visto. En la iglesia, durante las misas dominicales obligatorias, noté que las miradas masculinas me quemaban la espalda a través de la tela de mi vestido azul de domingo, el único que tenía que no era del trabajo. Los hombres casados, los niños solteros, incluso algunos de los hermanos menores del convento apartaban la mirada del crucifijo para mirarme, y luego se bendecían rápidamente como si yo fuera una tentación demoníaca que necesitaban expulsar. Las mujeres también lo notaron, pero con una creciente hostilidad que no entendí completamente en ese momento. Susurraban entre sí mientras pasaba, haciendo comentarios sobre mi postura, sobre la forma en que caminaba, sobre cómo mi falda se balanceaba de manera inapropiada para una chica soltera. Mi padre notó los cambios y comenzó a cuidarme como un carcelero vigila a un prisionero peligroso. Todas las mañanas, antes de ir a la fragua donde le esperaban pedidos de herraduras y barandillas, cerraba personalmente la puerta de hierro forjado que había creado con sus propias manos. La puerta era una obra de arte, tenía diseños de rosas y enredaderas entrelazadas, pero para mí se convirtió en la cosa más odiosa del mundo, el símbolo físico de la prisión que mi propia belleza había creado. Esta chica va a ser mi ruina, le murmuraba a mi madre todas las noches cuando pensaba que estaba durmiendo, mientras el olor a metal caliente y carbón aún impregnaba su ropa y sus canas. Tiene el diablo en los ojos, Esperanza. Veo hombres mirándola como miran a las prostitutas, ¿y ella? A ella le gusta eso, y tenía razón. Me gustó. Cada mirada masculina era como un pequeño triunfo, cada suspiro disfrazado era una victoria. Sobre las reglas que intentaban aprisionarme. Había descubierto que poseía un tipo de poder que ningún hombre, por fuerte que fuera, podía quitarme por completo, pero cuanto más me arrestaban, más quería escapar. La rebeldía creció dentro de mí como una planta venenosa, alimentada por la opresión y la curiosidad. A los 16 años, después de meses de planificación en secreto, encontré una forma ingeniosa de eludir la vigilancia paterna. Cavé un hoyo debajo de la pared trasera de nuestra casa, un trabajo que me llevó semanas hacer poco a poco. Siempre al final de la tarde cuando todos pensaban que estaba ayudando a mi madre con el bordado, el agujero era pequeño, lo que me obligaba a arrastrarme sobre mi vientre como una serpiente, y el olor a tierra húmeda mezclado con raíces en descomposición se adhería a mi piel y ropa. El roce de las pequeñas piedras contra mi piel me dejó rasguños en los brazos y las piernas, pero cada pequeña cicatriz era un trofeo de mi libertad conquistada. Todas las noches, cuando la casa se hundía en el pesado silencio del sueño, me arrastraba a través de mi túnel secreto y emergía del otro lado de la pared como una mariposa que sale del capullo. La sensación de finalmente ser libre, de respirar el aire nocturno de Guadalajara sin la sofocante supervisión de mis padres, era más embriagadora que cualquier bebida alcohólica que experimentaría más adelante en la vida. La ciudad por la noche era un lugar completamente diferente. Las calles que durante el día bullían de actividad comercial y familiar se convirtieron en misteriosos pasillos donde las sombras bailaban sobre las paredes de adobe y el sonido lejano de guitarras y voces borrachas creaban una banda sonora. Para aventuras que apenas podía imaginar, fue en estas escapadas nocturnas que me sentí verdaderamente vivo, verdaderamente yo mismo. Caminé por las calles empedradas irregulares, mis pies descalzos encontraron todas las grietas y elevaciones que conocía de memoria, sintiéndome como un explorador descubriendo territorios prohibidos en mi propio vecindario. La primera vez que usé mi túnel secreto para encontrar a un hombre, sentí como si estuviera cruzando una línea invisible de la que nunca podría regresar. Tenía 16 años y acababa de conocer a Rodrigo Vázquez en una de esas noches de exploración solitaria de la ciudad dormida. Rodrigo tenía 25 años y poseía esa peligrosa confianza de los hombres que viajan mucho y conocen el mundo más allá de los límites de un pequeño pueblo.
trabajó comprando y vendiendo caballos, una profesión que lo llevó por toda la región y le dio historias fascinantes que contar y suficiente dinero para vestirse mejor que la mayoría de los hombres en Guadalajara. Tenía un bigote grueso y bien cuidado, siempre perfumado con aceite de bergamota que su hermana traía de sus viajes a la Ciudad de México, y siempre usaba un sombrero de fieltro gris superior que proyectaba una sombra espeluznante sobre sus ojos oscuros y penetrantes. Sus botas de cuero fueron hechas por un famoso artesano de León, y cuando caminaba, el sonido de ellas contra las piedras de la calle creaba un ritmo que anunciaba su presencia mucho antes de que lo vieras. Cuando me vio por primera vez, en una noche de luna llena cuando caminaba sola por la plaza central vacía, se acercó a mí con la elegancia natural de un bailarín y la confianza de alguien que sabía exactamente lo que quería. ¿Cómo te llamas, bonita?, preguntó, quitándose el sombrero en un gesto elaborado que dejaba al descubierto su cabello oscuro peinado con brillo, mientras una brisa nocturna llevaba el aroma de su agua de colonia mezclado con el olor a caballos y cuero que siempre lo acompañaba. Sandra, respondí, sintiendo que mi rostro se calentaba con una intensidad que no sabía si era vergüenza o emoción, o una mezcla explosiva de los dos sentimientos. Sandra. Nombre de princesa para una niña que parece una diosa azteca que descendió del cielo para atormentar los corazones de los mortales. Esas palabras, pronunciadas con la voz ronca de alguien que fuma cigarrillos de tabaco fuertes, me conmovieron de una manera completamente nueva. Era diferente de los simples cumplidos que había recibido de Michael o de las miradas furtivas de los hombres de la iglesia. Rodrigo habló como si entendiera exactamente el poder que poseía y no le temiera. Comenzamos a reunirnos en secreto, siempre en diferentes lugares para evitar sospechas. Conocía todos los rincones escondidos de Guadalajara y sus alrededores. Callejones estrechos por donde solo podía entrar la luz de la luna, huertos abandonados donde crecían árboles frutales silvestres, ruinas de edificios antiguos donde podíamos hablar sin temor a ser escuchados, pero el lugar favorito para nuestras reuniones era a orillas del río San Juan, donde el agua fluía con un murmullo constante que ahogaba nuestras conversaciones y creaba una privacidad perfecta. Rodrigo me llevaba allí en su caballo alazán, un magnífico animal con una estrella blanca en la frente y músculos que se movían como olas bajo su piel brillante. Me senté detrás de él en la silla de cuero tallado, con mis brazos alrededor de su cintura, sintiendo el calor de su cuerpo a través de la camisa de algodón y el movimiento rítmico de los músculos de su espalda mientras el caballo galopaba por el camino de tierra. El olor a cuero de la silla de montar se mezcló con el aroma masculino de su piel y sudor, creando una fragancia que me mareó de deseo. En la orilla del río, sentado sobre una manta que siempre traía, Rodrigo me contó sobre sus viajes y sobre ciudades lejanas que parecían existir en un mundo completamente diferente al mío. Describía lugares donde las mujeres vestían vestidos de colores brillantes, rojos como la sangre, azules como el cielo del mediodía, amarillos como los girasoles, y bailaban libremente en las calles durante festivales que duraban días enteros. Habló de comedores donde la música de mariachi nunca se detuvo, donde hombres y mujeres bebían tequila y mezcal hasta altas horas de la madrugada, donde las únicas reglas las dictaba el placer y la música, no la religión o las convenciones sociales. Naciste para ser libre, Sandra, dijo en una de esas noches especiales, besando mi cuello con labios cálidos mientras el sonido del agua corriendo creaba una melodía fascinante de fondo. No ser prisionero de una casa y un esposo que nunca comprenderá el fuego que arde dentro de ti. Sus manos exploraron mi cuerpo con una pericia que me asustó y fascinó al mismo tiempo. Sabía exactamente dónde tocar para hacer que mi corazón se acelerara, dónde besar para que mi respiración fuera irregular, cómo sostener mi cintura para hacerme sentir pequeña y protegida, pero también poderosa y deseada. Estas reuniones duraron 4 meses intensos, 4 meses en los que aprendí lecciones sobre mi propio cuerpo y mi propio poder que ninguna madre le enseña a su hija, de las que ninguna escuela habla, que ninguna iglesia aprueba. Rodrigo fue mi primer maestro en el arte de la seducción, el primer hombre en mostrarme que mi belleza podía ser un arma más poderosa que cualquier pistola. Cuando mis padres se enteraron, fue un infierno. Mi padre me golpeó por primera vez en su vida, con un cinturón de cuero que me dejó marcas rojas en la espalda. El sonido del cuero cortando el aire todavía resuena en mis oídos. Zorra, gritó, con los ojos inyectados en sangre por la rabia.
Has deshonrado a nuestra familia. Mi madre lloró en un rincón, apretando el rosario entre sus dedos hasta que se pusieron blancos. ¿Dónde nos equivocamos, Dios mío, dónde? ¿Nos equivocamos? Me encerraron en la habitación durante 2 semanas. Podía escuchar a través de la ventana los comentarios de los vecinos: la hija del herrero se junta con hombres, vergüenza para la familia González, esta niña terminará mal, pero en lugar de arrepentirme, me rebelé aún más. ¿Cuándo me dejaron ir, comencé a salir con otros hombres. Carlos, el hijo del carnicero. Antonio, que trabajaba en la estación de tren. Eduardo, un músico que tocaba la guitarra en serenatas. Cada encuentro fue una declaración de guerra contra las reglas que intentaron atraparme. Besé en la boca, dejé que me tocaran, me complací en provocar deseos que nunca podría satisfacer. Por completo. Era un juego peligroso, pero era adicto a la sensación de poder que me daba. Si te gusta esta historia, deja un me gusta a continuación y suscríbete al canal. Tu interacción me da la fuerza para seguir compartiendo estos recuerdos, que son tan emotivos y a la vez dolorosos. Cuando tenía 20 años, ya me conocían en todo Guadalajara como La Mariposa. Este apodo surgió porque nunca pasé demasiado tiempo con el mismo hombre, siempre volando de flor en flor. Pero también porque, según decían, era hermosa y colorida como una mariposa, pero imposible de capturar. La fama trajo consecuencias. Las mujeres de la ciudad me odiaban y se esforzaban por demostrarlo. Cuando pasaba por la calle, se bendecían y susurraban oraciones, como si yo fuera una aparición demoníaca. A las mujeres jóvenes se les prohibió hablar conmigo, y las mujeres casadas me miraron con desprecio, pero los hombres... los hombres eran diferentes. Me parecieron como las polillas buscan la luz. Vinieron de ciudades vecinas solo para conocerme. Ofrecieron regalos, brazaletes de oro, perfumes franceses, vestidos de seda que usé para las fiestas clandestinas que se llevaban a cabo en las granjas remotas. Don Patricio, un rico agricultor de 50 años, se enamoró locamente de mí. Estaba casado, tenía 5 hijos, pero eso no le impidió colmarme de lujos. Me compró una casita en las Ruadas Flores, con ventanas de madera pintadas de azul y un jardín lleno de bugambillas que perfumaban el aire con su dulce aroma. Eres mi diosa, dijo, arrodillándose en el frío piso de mosaico de la sala de estar, besando mis manos. Déjame cuidarte para siempre, pero no quería que me cuidaran. Quería cuidarme, tomar mis propias decisiones, ser el dueño de mi destino. Aceptaba regalos, pero nunca propuestas de matrimonio o de ser una amante exclusiva. Mis padres, que al principio me repudiaron, comenzaron a aceptar discretamente el dinero que envié. Papá nunca lo admitió, pero sé que usó mi ayuda para agrandar la fragua. Mamá compró telas más finas e incluso logró pagar a un médico cuando Rosalía se enfermó. Aún así, cuando nos encontramos en la calle, fingieron no conocerme. El dolor de ese rechazo fue como un cuchillo en el pecho, pero aprendí a enmascararlo con una sonrisa y la cabeza en alto. Todo se vino abajo una noche de diciembre de 1943. Estaba en una fiesta en la finca Herrera, con un vestido rojo que resaltaba mi figura. La música de mariachi resonaba en la noche estrellada, y el olor a tequila y cigarrillos creaba una atmósfera embriagadora. Fue allí donde conocí a Isabel Cárdenas, una mujer de 35 años, casada con el alcalde de la ciudad. Se acercó a mí con un vaso de tequila en la mano y una sonrisa venenosa en los labios. Así que eres la famosa Sandra González, dijo, mirándome de arriba abajo. El que roba a los maridos de las mujeres rectas. No robo a nadie, respondí, manteniendo la voz tranquila. Los hombres eligen venir a mí. ¿Incluido mi esposo? La sangre corría fría por mis venas. Don Augusto Cárdenas me había buscado varias veces, pero siempre lo rechacé porque sabía que estaba casado con una mujer influyente. Tu esposo nunca fue mi amante, dijo la verdad. Mentiroso. Ella gritó, arrojándome el contenido del vaso a la cara. El tequila me picó en los ojos y corrió por mi vestido. Todos dejaron de bailar y se volvieron hacia nosotros.
En ese momento, con decenas de ojos juzgándome, sentí por primera vez el peso real de la vida que había elegido. La semana siguiente, la historia se extendió por toda la ciudad, pero retorcida. Dijeron que me había involucrado con el alcalde, que estaba destruyendo su matrimonio, que era una mujer sin moral que necesitaba ser expulsada de la ciudad. Mi padre apareció en mi casa una mañana gris, con los ojos rojos de ira y vergüenza. Deshonraste nuestro nombre por última vez, dijo, con la voz temblorosa por la emoción. No quiero ver más tu cara. Estás muerto para mí. Papá, por favor. Le rogué, las lágrimas corrían por mi rostro. Ya no eres mi hija. Sal de esta ciudad antes de que alguien haga algo peor que hablar mal de ti. Se dio la vuelta y se fue, dejando atrás solo el olor a hierro y sudor que siempre lo acompañaba. Nunca lo volví a ver con vida. Con 300 pesos en el bolsillo y una pequeña maleta, tomé el primer tren que salió de Guadalajara. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme. A medida que la locomotora aumentaba la velocidad y mi ciudad natal desaparecía en el polvo del horizonte, me juré a mí mismo que nunca volvería a ser víctima de las circunstancias. Llegué a la Ciudad de México con el corazón roto, pero con una determinación que nunca antes había sentido. La capital era un mundo completamente diferente: calles anchas, edificios altos, gente de todo tipo caminando a toda prisa. El olor a tortillas mezclado con el humo de los autos y el sonido de las bocinas crearon una sinfonía urbana que me animó. Empecé a trabajar en una cantina llamada El Corazón Dorado, en el barrio de Tepito. El dueño, don Facundo Ramírez, un hombre gordo de unos 50 años con cicatrices en la cara, me contrató como mesera porque dijo que parecía alguien que sabía cómo tratar con hombres difíciles. La cantina era frecuentada por comerciantes, trabajadores y algunos hombres que pronto descubrí que estaban involucrados en negocios ilícitos. Las paredes estaban pintadas de rojo oscuro, siempre había una neblina de humo de cigarrillo en el aire y la música ranchera sonaba a todo volumen, para ahogar las conversaciones que no se escuchaban. Fue allí donde aprendí las reglas de la supervivencia urbana. Los hombres me deseaban, eso era obvio, pero ahora tenía la experiencia para convertir ese deseo en una ventaja. Comencé a recibir propuestas indecentes y, por primera vez en mi vida, consideré aceptarlas. La primera vez que cobré por compañía fue en una noche lluviosa de marzo. Un comerciante de ganado llamado Ramón Torres, de 40 años, casado, me ofreció 50 pesos para pasar la noche con él en un hotel cercano. El dinero representaba más de lo que ganaba en una semana en la cantina. Solo quiero hablar y tener afecto, dijo, con los ojos tristes de un hombre solitario. Mi esposa no me entiende. Aceptado. En la pequeña habitación que olía a desinfectante barato, me di cuenta de que tenía un talento natural para hacer que los hombres se sintieran especiales. No se trataba solo del cuerpo, se trataba de escuchar. De hacerles creer que eran únicos, queridos, comprendidos. En 6 meses, ya tenía una clientela fija. Comerciantes, políticos menores, hombres de negocios que llegaron a la capital por negocios. Alquilé un apartamento mejor, compré ropa elegante, aprendí a maquillarme como actrices de cine. Don Facundo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y me hizo una propuesta. Sandra, tienes un don para este negocio. ¿Qué tal si trabajamos juntos en un más organizado? Así fue como me convertí en el gerente de un pequeño burdel que funcionaba en la parte trasera de la cantina. 3 habitaciones sencillas pero limpias donde recibía a clientes seleccionados. Controlaba todo. Los horarios, los precios, la seguridad. Era como dirigir cualquier otro negocio, solo que más rentable y peligroso. En 2 años, había ahorrado lo suficiente para comprar mi propio establecimiento. Una casa colonial de 2 pisos en la calle Regina, con un patio central y fuentes que cantaban por la noche. Transformé ese lugar en uno de los burdeles más elegantes de la ciudad. Las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes mexicanos, las habitaciones tenían sábanas de seda y las flores frescas se cambiaban a diario. Contraté músicos para tocar en el salón principal,
donde los clientes bebían tequila de calidad y fumaban puros cubanos antes de elegir a sus compañeros. Ya no atendía a los clientes personalmente. Me había convertido en la patrona. Supervisó todo, cuidó a las niñas como una madre, se aseguró de que fueran tratadas con respeto y recibiera atención médica regular. A los 30, era una de las mujeres más poderosas del AMPA de la Ciudad de México. Tenía dinero, influencia, respeto. Políticos, empresarios e incluso algunos sacerdotes frecuentaban mi casa. Conocía secretos que podían destruir reputaciones, y eso me daba una protección que el dinero por sí solo no podía comprar. Fue en el apogeo de mi éxito que conocí a Alejandro Morales. Tenía 28 años, era médico recién graduado e hijo de una familia tradicional de Puebla. Alto, con cabello castaño siempre peinado, ojos azules raros en nuestro país y manos delicadas de quienes salvaron vidas, llegó a mi casa una noche de septiembre, traído por un cliente habitual que quería impresionar al joven médico. Alejandro. Parecía incómodo, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y desaprobación. No debería estar aquí, le dijo a su amigo, ajustándose la corbata nerviosamente. Relájate, Alejandro. La vida no es todo trabajo y oración, respondió el otro, riendo. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que no había sentido en años, vergüenza. No de mi vida o mis elecciones, sino de un hombre como el que me ve en ese contexto. Había pureza en su mirada que contrastaba violentamente con el entorno que me rodeaba. No eligió a ninguna de las chicas. Se quedó en el salón bebiendo lentamente un whisky, hablándome de cosas que no había discutido en mucho tiempo, literatura, política, los problemas sociales del país. Su voz era suave, educada, y cuando se reía, todo su rostro se iluminaba. Eres demasiado inteligente para estar en esta vida, dijo antes de irse. Y eres demasiado ingenuo para entender por qué estoy aquí, respondí, pero sin malicia. Regresó la semana siguiente. Y el otro. Siempre solo, siempre respetuoso, siempre interesado solo en hablar conmigo. Trajo libros que pensó que me gustarían. Le habló de sus pacientes, sin revelar nombres, describió sus sueños de abrir una clínica para los pobres. Me enamoré como nunca me había enamorado en mi vida. No era el deseo físico que conocía tan bien, era algo más profundo, más aterrador. Quería ser mejor gracias a él, quería merecer el amor que veía crecer en sus ojos. Sal de esta vida, Sandra, me rogó una noche cuando estábamos solos en mi oficina. Vales mucho más que eso, punto. Esta vida me ha dado todo lo que tengo, respondí, aunque mi corazón quería gritar, sí, punto. Puedo darte todo lo que necesitas. Hogar, respeto, amor verdadero. Tu familia nunca me aceptaría. Soy una mujer marcada. No me importa mi familia. Me preocupo por ti. Durante meses hemos vivido esta tensión. Me propuso matrimonio todas las semanas, me negué cada vez. No porque no lo amara, sino porque lo amaba demasiado como para destruir su futuro. Un médico casado con una exprostituta estaría socialmente arruinado, pero Alejandro fue persistente. Comenzó a aparecer más a menudo, a quedarse más tiempo, a mostrar celos de los clientes que frecuentaban mi casa. Su obsesión por salvarme se estaba convirtiendo en algo peligroso. No lo entiendes, dijo una noche, agarrándome los brazos con fuerza. No puedo vivir sin ti. Si no puedes ser mi esposa, al menos sé solo mía. Alejandro, me estás lastimando. Y me estás matando. Todas las noches imagino a otros hombres tocándote, y eso me vuelve loca. Me di cuenta de que había creado un monstruo. El amor puro se había convertido en una posesión malsana. Comencé a evitarlo, a pedirles a mis empleados que dijeran que yo no estaba allí. Pero siempre encontró la manera de encontrarme. La noche del 15 de octubre de 1954, Alejandro se presentó en mi casa completamente molesto. Su cabello estaba descuidado, su ropa arrugada y sus ojos azules brillaban con una luz que me aterrorizó. Necesito hablar contigo, dijo, empujando al portero que intentaba evitar que entrara. Alejandro, ¿bebiste?
Pregunté, bajando las escaleras de mi habitación. Estoy perfectamente sobrio. Y tomé una decisión, se acercó y pude oler el sudor y la desesperación que emanaba de él. En el salón, los clientes dejaron de hablar para observar nuestra discusión. Si no vienes conmigo para siempre, te haré, dijo, con la voz temblorosa. Por la emoción. Alejandro, estás asustando a todos. Hablemos en mi oficina. No. Aquí mismo, frente a todos. Quiero que todos sepan que eres mío, me agarró del brazo y me atrajo contra su pecho. Podía sentir su corazón latiendo salvajemente. Me amas, Sandra. Sé que me amas. ¿Por qué nos haces esto? Porque te amo demasiado como para destruir tu vida, dijo, tratando de dejarlo ir. Mi vida ya está destruida, no puedo trabajar. No puedo dormir, no puedo existir sin ti, y los guardias de seguridad se acercaron, pero les hice señas para que se detuvieran. Alejandro estaba al límite, cualquier provocación podía desencadenar algo terrible. Está bien, dijo ella, tratando de calmarlo. Vayamos a mi habitación y hablemos con calma. Subimos las escaleras y pude escuchar los murmullos de preocupación que venían del pasillo. En mi habitación, Alejandro se tiró sobre la cama, cubriéndose la cara con las manos. No puedo soportarlo más, Sandra. ¿Es matrimonio o muerte? No seas dramático, Alejandro. No es drama. Gritó, poniéndose en pie de un salto. Es la verdad, si no eres mío, no serás de nadie más. Fue entonces cuando vi el revólver en su cintura, apenas oculto por su chaqueta. Se me heló la sangre. Alejandro, ¿qué estás planeando? Nada. Que necesites saber si aceptas mi propuesta. Pasó una hora de tensa conversación. Traté de calmarlo, alternó entre declaraciones de amor y amenazas veladas. Finalmente, fingiendo estar convencida, dijo, está bien, Alejandro. Ganaste. Voy a cerrar la casa y casarme contigo. Sus ojos se iluminaron como los de un niño. ¿Es eso cierto? ¿Realmente lo aceptas? Sí, mi amor. Pero necesito unos días para organizarlo todo. Es un gran problema, no puedo abandonarlo de la noche a la mañana. ¿Cuántos días? Una semana. Dame una semana. Me besó con una pasión desesperada y le respondí tratando de ocultar el miedo. Cuando se fue, le envié un mensaje a mi abogado. Quería vender la casa de inmediato y mudarme a otro país, pero no tuve tiempo. 3 días después, en una mañana fría, me desperté con el olor a humo. Al principio pensé que era un cigarrillo de algún cliente que había dormido en el salón, pero el olor era demasiado fuerte, demasiado acre. Me levanté de la cama y abrí la puerta del dormitorio. Una pared de humo negro me golpeó en la cara, haciendo que mis ojos se llenaran de lágrimas al instante. La casa estaba en llamas. Fuego, fuego. Grité, corriendo por los pasillos para despertar a las chicas. Era un incendio deliberado, lo sabía. Las llamas se elevaron a través de las cortinas con una velocidad que solo el combustible derramado podría explicar. Me las arreglé para sacar a la mayoría de la gente, pero cuando traté de bajar al salón principal para obtener documentos importantes, las escaleras ya estaban envueltas en llamas. Fue entonces cuando lo vi. Alejandro estaba parado en medio del salón en llamas, sosteniendo una lata de queroseno vacía. Sus ojos azules reflejaban el naranja del fuego y sonreía como un demonio. Si no puede ser mío, no será de nadie más. Gritó por encima del ruido de las llamas. Alejandro, por el amor de Dios, sal de ahí. Solo me iré si vienes conmigo. El techo comenzó a colapsar. Las vigas de madera cayeron a su alrededor, pero no se movió. Era como si hubiera perdido por completo la razón. Traté de bajar para salvarlo, incluso después de todo, todavía lo amaba, pero un rayo se incendió justo enfrente de mí, esparciendo chispas que golpearon mi cara y mis brazos. El dolor era indescriptible. El fuego quemó mi piel como miles de agujas al rojo vivo.
Grité como nunca había gritado en mi vida, un sonido que venía del fondo de mi alma. Los bomberos llegaron y me sacaron de allí. Alejandro murió carbonizado en medio de la habitación, abrazando una foto mía que había robado semanas antes. También murieron 2 de mis hijas que no pudieron salir a tiempo, Rosa Delgado, de 19 años, y Carmen Vega, de 22. Pasé 3 meses en el hospital. Las quemaduras cubrían el lado izquierdo de mi cara, mi cuello y mi brazo derecho. Cuando finalmente me dieron un espejo, no reconocí a la mujer que me estaba mirando. La mitad de mi cara era un mapa de cicatrices moradas y blancas. Mi cabello se había quemado parcialmente, dejando parches de calvicie que nunca volverían a crecer. Mi brazo derecho había perdido parte de su movilidad. Sandra González, que había sido la mariposa más deseada de Guadalajara, que había construido un imperio en el hampa mexicana, había muerto en ese incendio junto con Alejandro. Salí del hospital con 500 pesos, todo lo que quedaba de mis posesiones después de pagar los gastos médicos y compensar a las familias de las niñas que murieron. La casa había sido completamente destruida y ya no tenía ganas de reconstruir nada. Alquilé una pequeña habitación en una pensión barata en el centro de la ciudad. Las paredes estaban húmedas, el olor a moho mezclado con el de la comida recalentada, y el ruido de la calle entraba por la ventana apenas cerrada. Era un mundo completamente diferente del lujo que había conocido. Probé algunos trabajos. Costurera en una fábrica de ropa, pero mis manos quemadas ya no tenían la habilidad necesaria. Señora de la limpieza en una oficina, hasta que el jefe descubrió quién era y me despidió por temor a que contaminara el medio ambiente. Vendedor en un mercado, pero la gente estaba asustada por mi cara y evitaba comprarme. La soledad era el peor castigo. Durante años había estado rodeado de gente, clientes, empleados, admiradores. Ahora, caminaba por las calles como un fantasma que nadie quería ver. Traté de regresar a Guadalajara una vez, en 1960. Mi padre había muerto 5 años antes de un ataque al corazón. Me enteré por un periódico que encontré en una cafetería. Mi madre todavía vivía en la misma casa de adobe, ahora cuidada por Rosalía, que se había casado con un comerciante de granos. Llamé a la puerta en una tarde calurosa, con el corazón acelerado. Rosalía respondió, y cuando me vio, se puso pálida como si hubiera visto a un muerto. «¿Sandra?», susurró. «Hola, hermana», miró hacia atrás, nerviosa, y luego se fue cerrando la puerta. «No puedes estar aquí», dijo, con voz temblorosa. «Mamá está muy enferma. El susto podría matarla. Solo quería verte por última vez, punto. Sandra, por favor. Has causado demasiado sufrimiento a esta familia. Déjanos en paz». La puerta se cerró en mi cara con un sonido seco que resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé allí, escuchando los ruidos familiares de la casa donde nací, el ruido del agua en el tanque, el canto de un canario, la voz débil de mi madre preguntando quién estaba en la puerta. «Nadie, mamá», mintió Rosalía. «Solo un vendedor», regresé a la Ciudad de México el mismo día, sabiendo que nunca volvería a tratar de encontrarme con mi familia. Algunos puentes, cuando se queman, no se pueden reconstruir. Los años pasaron lentamente, como música triste tocada a ritmo fúnebre. Envejecí solo en esa pequeña habitación, apoyado por una pequeña pensión que recibí del gobierno por discapacidad parcial. Pasaba sus días leyendo libros prestados de la biblioteca pública y alimentando a los gatos callejeros que se reunían en el patio de la pensión. De vez en cuando, un hombre mayor intentaba acercarse. Viudos solitarios a los que no les importaban mis cicatrices, que solo querían compañía para ahuyentar al fantasma de la muerte que se acercaba. Pero ya no tenía la capacidad de amar o ser amado. El corazón se había vuelto como mi cara. Demasiado cicatrizado para ser tocado sin dolor. En 1980, me mudé a esta pequeña casa donde vivo hasta el día de hoy. 2 piezas pequeñas, un baño pequeño, pero es mío. Aquí colecciono fotografías antiguas que compro en ferias de antigüedades, imágenes de familias felices que nunca he conocido,
pero que me hacen compañía en las paredes, a veces, a altas horas de la noche, cuando el silencio me aprieta el pecho, tomo el pequeño espejo que guardo en el cajón y observo mi rostro. Las cicatrices del tiempo, que parecen ríos secos en un mapa antiguo. Cada marca cuenta una historia, de rebelión, de pasión, de dolor, de supervivencia. Trato de imaginar cómo sería mi vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Si me hubiera casado con un joven aprobado por mis padres. Si hubiera tenido hijos, nietos, una familia que me visitara los domingos. Si nunca hubiera conocido a Alejandro, o si se hubiera escapado con él cuando aún había tiempo, pero estas son fantasías de ancianas. La verdad es que no me arrepiento completamente de mis elecciones. Durante años fui libre como pocas mujeres de mi generación podrían serlo. Conocí pasiones intensas, construí un imperio con mis propias manos. Viví cada momento intensamente, el precio era alto, la soledad, las cicatrices, el aislamiento. Pero fue un precio que elegí pagar. Y eso, en cierto modo, todavía me enorgullece. Hoy, a los 82 años, cuando miro por la ventana de esta casita y veo a los niños jugando en la calle, pienso en todo lo que he aprendido. La vida nos ofrece opciones, y cada elección tiene consecuencias que llevamos hasta nuestro último aliento. Elegí la libertad cuando la sociedad exigía sumisión. Elegí el placer cuando esperaban pureza. Elegí el poder cuando querían que fuera frágil. Y pagué por cada una de estas elecciones con partes de mi alma. ¿Valió la pena? Esta pregunta me acompaña todas las noches antes de acostarme. A veces respondo que sí, porque durante décadas fui quien quería ser, no quien se esperaba que fuera. Otras veces, cuando la soledad se vuelve demasiado estrecha, respondo que no, porque terminé mi vida sola, sin amor, sin familia, sin alguien que llore por mí cuando me vaya. Pero hay una tercera respuesta, que solo la edad y la experiencia pueden dar. Valió la pena porque era mi vida. Mi elección. Mi responsabilidad. Mis errores y mis aciertos. ¿Cuántas mujeres de mi generación han vivido vidas enteras como sombras de sus maridos, sus hijos, sus expectativas sociales? ¿Cuántos murieron sin saber quiénes eran realmente debajo de los papeles que se les impusieron? Sé quién soy. Sé que soy capaz de sobrevivir a lo peor que la vida puede ofrecer. Sé que puedo amar con una intensidad mortal y que puedo reconstruir mi existencia de las cenizas cuando todo se desmorona. Soy Sandra González. Yo era la mariposa de Guadalajara, la reina del inframundo mexicano, la mujer que desafiaba todas las reglas. También soy la anciana solitaria con la cara llena de cicatrices que alimenta a los gatos en la puerta de la casa. Soy todas estas mujeres al mismo tiempo. Y no cambiaría mi complicada y dolorosa historia por una vida simple y segura. Las cicatrices que llevo en la cara son el mapa de mi viaje. Cada marca es una batalla que luché, una pasión que viví, una elección que hice. Me hacen feo a los ojos del mundo, pero me hacen único a mis propios ojos. Si pudiera dar un consejo a todas las mujeres que alguna vez se sintieron atrapadas por las expectativas de otras personas, sería este: vivan. Vive de verdad, con intensidad, con pasión. Toma tus propias decisiones, incluso si son las equivocadas. Porque al final de la vida, es mejor tener cicatrices de las batallas que hemos librado que la piel suave de aquellos que nunca se han arriesgado. El amor puede destruirnos. Como Alejandro casi me destruye a mí. La familia puede rechazarnos, como la mía me rechazó a mí. La sociedad puede condenarnos, como me hizo a mí. Pero nada de esto importa si estamos en paz con nuestras elecciones. Soy yo. Finalmente, a los 82 años, estoy en paz conmigo mismo, y cuando la muerte venga por mí, que no debería ser larga, encontrará a una mujer que ha vivido cada día como quería vivir. Que amó intensamente, que construyó y perdió imperios, que desafió las convenciones y pagó el precio sin quejarse. Encontrará a Sandra González. La mujer que nunca se rindió. Esta fue mi historia. La historia de una mujer que eligió ser libre en un momento en que la libertad femenina se consideraba un pecado mortal. Una historia de pasiones intensas, decisiones difíciles,
consecuencias dolorosas y, al final, aceptación. Sé que muchos juzgarán mis decisiones. Que dirán que podría haber sido diferente, que podría haber elegido un camino más seguro y socialmente aceptado. Y tal vez tengan razón. Pero esta era mi vida, y la viví como quería vivir. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tus propias elecciones o la importancia de vivir auténticamente, deja un me gusta a continuación. Su interacción me dice que estos recuerdos dolorosos no se han compartido en vano. Comparta esta historia con alguien que necesite escuchar que está bien ser diferente, que está bien desafiar las expectativas, que está bien pagar el precio de la libertad. Porque al final del día, la única vida que realmente vale la pena vivir es la que elegimos para nosotros mismos. Y si has llegado hasta aquí, gracias por darme la oportunidad de decir mi verdad. Gracias por no juzgarme antes de conocer toda mi historia. Gracias por permitirme ser, en sus memorias, no solo la mujer con cicatrices, sino la Sandra González completa, con sus luces y sus sombras, que vivan sus vidas con la misma intensidad con la que yo viví la mía. Que tomen sus decisiones con valentía. Y que, al final de todo, puedan mirarse en el espejo y decir, esta era mi vida, y la viví de la manera que quería vivir. Hasta siempre, Sandra González. Qué historia, mis queridos, viaje aquí escuchando las aventuras de Sandra. Y si quieres más historias conmovedoras como esta, suscríbete aquí al canal, me encantaría tenerte aquí todos los días. Hasta la próxima historia.